Sefer, de libros y autores. El libro del que vamos a hablar hoy es El espejo cabalístico del Génesis y lo hacemos con un buen amigo de Radio Sefarad, con David Aliaga de la editorial Obelisco. Bienvenido, David. Hola, Raquel, buenas tardes. Bueno, en principio el título el título atrae muchísimo y confiamos en ti para que nos tomes de la mano y nos expliques el contenido o que nos des un paseo por El espejo cabalístico del Génesis que firma David Haim Smith. Bueno, vamos a intentarlo. Al final es un texto que he traducido yo y estuve varios meses trabajándolo, pero sí que es cierto que siempre intimida un poquito hablar de cábala. Parece que hoy en día sea una disciplina que en ambientes esotéricos, incluso en ambientes de crecimiento personal, todo el mundo domine con muchísima facilidad y se maneje estupendamente con los términos, y la verdad es que a mí me sucede al contrario. He leído bastantes libros de cábala, como sabéis y como sabrán los oyentes de Radio Sefarad. En Ediciones Obelisco tenemos un nutrido número de títulos dedicados a la cábala y a la mística judía, y yo sigo siendo incapaz de decir que sepa sobre cábala. Sé lo justo y lo necesario, he leído algunos de los sabios y bueno, me atreví a traducir a David Haim Smith, que la verdad es que ofrece un libro intelectualmente muy, muy estimulante. Este espejo cabalístico del Génesis hace un comentario bastante singular a los 3 primeros capítulos del libro de Bereshit. ¿Por qué es particular? Pues la verdad es que David Haim Smith es un personaje bastante interesante. Él, antes de escribir libros, se había empleado sobre todo como artista, como pintor, y de hecho uno de los valores que tiene este libro que acabamos de editar pues es que incluye algunas de sus pinturas relacionadas con la cábala. David Haim Smith, hay un momento en el que desde su producción artística empieza a explorar temas como la alquimia y el misticismo hasídico. Él empieza a estudiar con algunos rabinos, empieza a leer los textos clásicos. De hecho, uno de los libros que más cita en El espejo cabalístico del Génesis es el Likutei Moharan. Y bueno, en un momento dado, él considera, o a través de lo que estudia y de lo que le enseñan, considera que generalmente hemos hecho una lectura errónea del Génesis, que habría que hacer una lectura en clave más mística, en clave más gnóstica, por así decirlo, más heterodoxa, y que es ahí donde realmente encontraríamos, él habla de la joya o de la perla de conocimiento que se oculta en el interior de este libro. Y para realizar esta nueva lectura, ¿qué herramientas utiliza el autor? Pues él plantea ir leyendo los 3 primeros capítulos del Génesis prácticamente no, de hecho plantea leerlo versículo a versículo, y en lugar de hacer lo que él considera que es una lectura plenamente literal o una lectura en clave ética, él intenta desgranar los elementos que aparecen, tanto textuales como simbólicos, a la luz de la cábala. Él va a emplear procedimientos que más o menos van a sonar a los oyentes que conozcan un poquito sobre la cábala, como pueden ser las gematrías. Él va a hacer cálculo numérico, pero también va a ver cómo los grandes místicos de nuestra tradición han interpretado cada uno de estos pasajes, y va a darle una vuelta de tuerca más. Al final es un libro que está escrito en el siglo XXI, a pesar de que se sirva de fuentes clásicas y de la exégesis clásica, a pesar de que sea o que tome la corriente mística. Y bueno, va a darle una vuelta de tuerca a esta lectura simbólica, pues planteando cuestiones que tienen que ver con toda la tradición hermética, ¿no? Con el conocimiento oculto, con la tradición de Oriente y Occidente. Él va a plantear al final que en el Génesis, pues por ejemplo en el pasaje en el que Adán y Eva toman la fruta, el llamado árbol prohibido o del árbol del conocimiento, pues lo asocia de alguna forma al mito de Prometeo, por ejemplo, ¿no? A esa figura que le roba el fuego a los dioses. Bueno, hace unas lecturas bastante singulares que parten de la tradición judía y de la mística judía, pero que acaban yendo a un territorio mucho más difuso en el que se pueden encontrar
pues con otras tradiciones del esoterismo, tanto de Oriente como de Occidente. ¿Se podría decir que es una visión ecuménica del Génesis? ¿O es mucho decir? No ecuménica, pero intercultural, intertradiciones, no sé. No me atrevería a decir tanto, es decir, no deja de ser, quizá yo lo he expresado mal en la última respuesta, es verdad que él busca una cierta convergencia, pero creo que él lo que intenta es ir al tuétano. Él no va a decir que nada de lo que, o ninguna de las conclusiones que él alcance se encuentre fuera de lo que sería el judaísmo o de la mística jasídica, pero sí que intenta desprenderlo de todos los ropajes. Es decir, él lo que considera es que en realidad las principales corrientes exegéticas del judaísmo han hecho una lectura demasiado literal o demasiado ética o demasiado superficial, que no han descendido, como habrían hecho algunos sabios como Nachman de Breslov, al tuétano, a la esencia del texto, y que por lo tanto se ha ido transmitiendo un mensaje que no sería del todo completo o que no le ofrecería al ser humano todo el conocimiento que quienes lo hubiesen escrito o quienes hubiesen inspirado este mensaje habían puesto en el Génesis. Decís en la contraportada del libro, el análisis frase a frase que lleva a cabo el autor revela un modelo completo tanto de la creación divina como del dilema de la mente humana, de la naturaleza divina de la conciencia y de nuestra falta de habilidad para reconocer la divinidad de la mente. Nada más y nada menos, David. Esto suena tan complejo como parece, o sea, es tan complejo como suena. Realmente traducir el libro fue un reto apasionante. La verdad es que aprendí muchísimo leyendo y yo voy a intentar explicar esta mención de la contraportada lo mejor que sepa, aunque en realidad lo mejor que uno puede hacer es leer a David James Smith e intentar entenderlo por sí mismo, pero bueno, vamos a intentar hacer de traductor. Ayúdanos, también. Sí. Vamos a intentar hacer de traductor también a la radio. Lo que decimos con esta frase, sobre todo, uno de los planteamientos que el autor realiza en la obra es que vivimos instalados en una forma de vida que estaría basada en la percepción sensorial y que, por lo tanto, no llegamos a alcanzar la comprensión de Dios como una unidad, ¿no? Y aquí coincide plenamente con los cabalistas y con lo que nos dice Shema y con toda la tradición judía. Por eso te decía que en el fondo no es nada que salga de los márgenes del judaísmo. ¿Qué nos dice David James Smith? Pues precisamente esto, que nosotros percibimos por los sentidos que no somos seres plenamente intelectivos y que por lo tanto necesitamos explicarnos a Dios o explicarnos a la divinidad. Él rehúye el término Dios. Explicarnos a la divinidad o al principio creador a partir de herramientas humanas, es decir, empleamos los sentidos para percibirlo y empleamos pues, herramientas como el lenguaje para describirlo, para intentar aproximarnos a la comprensión de Dios, pero en realidad, como todo esto son herramientas humanas y basadas en los sentidos, son imperfectas. Dios, él además alude al Shema, ¿no? Dios es uno, es una unidad. Él insiste mucho a lo largo de todo el libro en que Dios es un todo, es una unidad indivisible, no contiene partes, y es lo que nos dice es que en nuestro estado actual de conocimiento no somos capaces ni siquiera de llegar a imaginar qué representa realmente que Dios sea una unidad. Entonces, todo el libro lo que nos dice es que el Génesis tiene en un nivel de lectura más profundo algunas pautas, algunas enseñanzas que nos pueden permitir darnos cuenta de este engaño de los sentidos y acercarnos un poco más a Dios. Evidentemente, el final de este camino que plantea el autor del libro sería llegar a comprender la unidad de Dios, llegar a comprender a Dios, pero eso no estaría al alcance del lector corriente, ¿no? También es consciente de esto. Pero bueno, sí que él lo que intenta es que dentro de las limitaciones que implicaría ser humano y además no solo ser humano, sino ser humano que tampoco es un gran sabio ni un gran místico como cualquiera de los maestros que cita en el libro, pues en esa condición que podamos llegar a extraer enseñanzas del Génesis suficientes como para acercarnos un poquito más a la comprensión de ese uno, de esa divinidad. Esa divinidad, David, que él no entiende como creadora, y eso es un concepto que sí, bueno, puede
llamar la atención de muchos, ¿no? Dios crea el mundo en nuestra... Sí, realmente yo no sé hasta qué punto... Y nos crea a nosotros, ¿no? Claro. Sí, yo no sé hasta qué punto David James Smith está negando esto. No creo que esté tan claro. Yo creo que él lo que habla, y esto lo defiende sobre todo al principio del libro, es que cuando el Génesis comienza, ¿no?, con el famoso versículo Bereshit bara Elohim, ¿no?, y Dios creó, él lo que habla es de que en realidad el proceso de creación no sería tanto una acción, y ahí también podemos llegar a leer a Maimónides de alguna forma, no sería tanto una acción como un proceso que está en constante inicio y final. Es decir, él de hecho propone un juego de palabras que es muy difícilmente traducible al castellano, pero él dice que en lugar de comenzar a leer el Génesis en inglés diciendo in the beginning, tendríamos que decir in the beginningness, es decir, en un principio que en realidad no tiene ni principio ni final, ¿no? Y bueno, es un juego de palabras que precisamente yo creo que es el que intenta traernos todo el rato a colación en la obra, que es que tanto el proceso de creación como la existencia misma de Dios es algo que trasciende al lenguaje que hemos desarrollado los humanos, a nuestra capacidad de percepción e incluso a nuestra capacidad de razonamiento, y que solo podríamos comenzar a entender a partir de un cierto proceso de gnosis o de iniciación mística. Uh-huh. Nos lo estás explicando estupendamente, pero me imagino que este libro es para gente que ya tenga conocimientos de la cábala, de la mística, de lo hermético, como nos decías antes, ¿no? Sí, al final él intenta hacer todo el tiempo introducciones a conceptos cabalísticos, pues como el Ruach Elohim, el Zibur, ¿no?, el Zerampín, que si no los has leído nunca, pues él en un par de líneas va a intentar darte pinceladas, pero sí que es cierto que no es un libro para iniciarse como lector de obras de cábala, ¿no? Al final es un libro muy concreto que lo que hace es analizar 3 capítulos del Génesis, que pone todo el conocimiento que el autor tiene sobre la cábala, pero también sobre la tradición hermética, al servicio de poder desentrañar este significado profundo que David James Smith encuentra que hay en el fondo del libro. Entonces, no sería un libro para que alguien que no haya leído nunca sobre cábala comience a hacerlo con él. Uh-huh. Y aprovechamos que eres el responsable de comunicación de Obelisco, de esa editorial especialmente interesada en la mística judía, para animarte a que recomiendes a nuestros oyentes libros para poder leer luego el espejo cabalístico del Génesis. Mira, y yo creo que hay un título que me viene a la mente muy fácil, que tenemos en el catálogo de la editorial, que es del rabino Michael Leitman, que es Cábala para principiantes, ¿no? En este caso el título ya es suficientemente concreto y revelador, y nada, es un libro muy muy breve que nos va a ofrecer, en este caso sí, una introducción a qué es la cábala, a los conocimientos, ¿no?, al vocabulario, al tipo de conocimiento al que remite la cábala, y probablemente, pues en el caso de un lector que no esté familiarizado con todo esto, iba a ser el más apropiado de cuantos tenemos en el catálogo de Obelisco. Bueno, y si ustedes ya tienen conocimientos y se animan a leer el espejo cabalístico del Génesis, aparte está maravillosamente escrito, David. Bueno, la verdad es que y traducido. Bueno, lo de traducido yo no puedo meterme, y eso, pues si los lectores tienen a bien leer el libro ya lo decidirán, pero sí que es cierto que es un libro para aquellos que nos gusta el lenguaje muy muy sugerente. Al final la cábala también tiene mucho de método filológico, si uno quiere, y hay que ser muy sutil en el uso del lenguaje, y bueno, pues realmente es un reto también, ¿no?, afrontar la parte lingüística y la parte literaria de este libro, y es un disfrute total. Es decir, si entre los oyentes de Radio Sefarad, que me consta que sí, hay filólogos, hay teóricos de la literatura, pues creo que la cábala también ofrece algunos estímulos para este tipo de estudios desde un punto de vista totalmente profano, si uno quiere. No hace falta que uno tenga vocación mística o que le interese la mística para disfrutar de algunos planteamientos que la cábala hace sobre el lenguaje. Claro, y también se puede entender, o es uno de los aspectos de la cábala, como una herramienta de vida, ¿no? No sé, si me permites preguntarte si tú has aprendido algo
para la vida, para el día a día, después de la traducción de El espejo cabalístico del Génesis. Sí, yo creo que sí, es decir, no sé hasta qué punto, pero sí que, por ejemplo, te comentaba, ¿no? Hay unos pasajes muy sugerentes cuando nos habla del árbol del Da'at, ¿no? La dualidad entre el árbol del bien y el mal y el árbol del conocimiento, cuando nos sitúa, ¿no?, el libro frente a esa incapacidad o esa imperfección perceptiva del mundo que tenemos como seres humanos y cómo en el fondo nos está invitando a ser más conscientes, ¿no? No hace falta hacer una lectura especialmente elevada del libro para que nos pueda llegar a resultar útil a un nivel cotidiano. Evidentemente el libro es un texto complejo, es un texto muy trabajado y que uno puede buscarle las diferentes capas de lecturas y puede descender en esas capas de lectura hasta donde considere que puede o donde le apetece, ¿no? Al final el lector es soberano para hacer el esfuerzo que quiera hacer con cada texto. Yo creo que el libro aguanta una lectura más superficial en la cual precisamente vamos a obtener algunas lecciones para nuestra vida cotidiana, pero también va a soportar una lectura mucho más trascendente, incluso intelectual, ahora que hablábamos del tema lingüístico, de la que también vamos a poder obtener pues, satisfacción y estímulos de diferente tipo. Pues te agradecemos muchísimo que nos hayas presentado y explicado El espejo cabalístico del Génesis de David Haim Smith y esperamos poder volver a hablar dentro de muy poco contigo de nuevos libros de Obelisco. Gracias. Gracias a vosotros. Sabéis que siempre es un placer asomarme a esta ventana.